llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda a su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es jueves 27 de junio del año 2024 y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido amigo Juan Vázquez Ocampo. Bienvenido, Juanito. ¿Cómo estamos, Adrián? Muchas gracias. Muchas gracias a amigas y amigos de El Escarabajo Radio. Es un placer estar aquí contigo. Bienvenido, Juanito. Adrián. Esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. También agradecemos a nuestra querida amiga, la directora del Escarabajo Radio, Aida Rodríguez, que se encuentra ahí en los controles, ya que gracias a la pericia de esas manos, estas bellas imágenes y estas hermosísimas voces llegan a todos ustedes. También digo, parece ser que por ahí creo que se está viendo la imagen pequeña, algo está pasando, pero es que se están haciendo unas pruebas aquí con varias cámaras, son pruebas nada más, así que si ven algo raro en el programa es porque estamos tratando de actualizar los sistemas para que tengan una mejor visión. Digo, el sonido se oye perfectamente y como es el Escarabajo Radio, esto es radio, no es televisión, pero quieren hacer pruebas con varias, sí, además quieren hacer pruebas con varias cámaras, pues las hacemos. Sí, mi querido Juanito, transporte público, el transporte público en Guadalajara, ese es el tema de hoy, y yo sé que tú eres un experto en transporte público, sobre todo en el hecho de que siempre has tenido una lucha por mejorar el transporte público, y no nada más en Guadalajara, a la hora de mejorarse en Guadalajara, pues permea todo el estado de Jalisco, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que ve Juan Vázquez Ocampo con el transporte público en Guadalajara? Bueno, tenemos que partir, amigas y amigos del Escarabajo Radio, tenemos que partir del origen. O sea, el origen de la problemática del transporte público en Jalisco, en especial en la zona metropolitana de Guadalajara y en el resto del país. Está casi en las mismas condiciones. La excepción es la Ciudad de México, y a lo largo del programa lo vamos a ir desmenuzando, pero el origen del problema del transporte público es la privatización. Es decir, a los ciudadanos, al pueblo, a los usuarios, nos redujeron a ser mercancía de un negocio. Yo no le echo la culpa a los camioneros, mucho menos a los choferes. Aquí el origen del problema es la privatización, porque es un negocio, y como todo negocio tiene que ser productivo, tiene que generar utilidades, ¿sí? Entonces todo lo pudiéramos resumir en un juego de frases. Fíjense bien, lo voy a repetir otra vez, lo podemos resumir en un juego de frases. Si es buen negocio, es mal servicio. Así, por definición, si es buen negocio, es mal servicio. Y lo contrario, si es buen servicio, es mal negocio. Entonces, por eso tenemos mal servicio, no nada más en Guadalajara, en Jalisco, es en el resto del país, y la única excepción es la Ciudad de México, con sus matices. Pero ¿por qué dices que es buen negocio, Juan? Si se quejan los mismos dueños de los camiones que no les funciona y que no sé qué. Déjame decirte que la semana pasada tuvimos aquí al líder del sindicato del sindicato de conductores del transporte público y privado del estado de Jalisco, el Psicotrapej, Ricardo Aguayo, sí. Y estuvimos platicando con él, y el grave problema de los no de los dueños de los camiones, sino de los choferes. No sé si lo hayas visto tú o contemplado esta parte. Los choferes tienen más de 10 años que no les aumentan el sueldo, Juan. O sea, ¿recuerdas tú que antes era el hombre camión? Sí. Y después en la empresa. Ajá, con Jorge Aristóteles se creó la ruta empresa, empezó a trabajar la ruta empresa y continuó con Enrique Alfaro. Desde ese tiempo el transporte público cobra $9.50.
Y hasta la fecha sigue cobrando 9.50 con un subsidio que da el gobierno del estado. 50 centavos, aparte de los 50 centavos. No, pero creo que ya en este año ya era $1. Eran otros 50 centavos más, a lo que entendí. Entonces, esa parte del subsidio, pues quiere decir que el transporte público está en 10 o en 10.50. ¿Sí? No en los 9.50, porque al final de cuentas se está pagando en ese precio. Entonces, ¿por qué? Si a los choferes de los camiones les dijeron, como ellos ganaban un porcentaje por boletaje antes, ahora reciben un sueldo. Entonces, ahora el problema es que después de 10 años que no les aumenten el sueldo, pues se sienten engañados, ¿no? Y además que el sueldo de hace 10 años, pues ya no es el mismo que el de ahorita, porque no se los han subido. El problema es que no les han subido el sueldo. Y entonces, pues eso va en deterioro del mismo transporte público, ¿no? O sea, el chofer no está trabajando ni contento ni de buena gana. Hay calcas hasta pegadas de que están trabajando bajo protesta, Juanito. Así es. Yo insisto mucho en que el problema de fondo es la privatización. Es decir, estamos sujetos a la oferta y la demanda. A la oferta y la demanda. Estamos sujetos los usuarios a la ganancia, no del chofer. El chofer es un trabajador, claro, mal pagado, claro, muy estresado. Ahora un poco menos porque ya no cobran. Pero de todas maneras... Ni nómina cobran, ¿eh? Ni nómina, no, muy poca nómina. Sí. Pero antes, ahora tienen la misma carga de trabajo y sin tener ya de dónde agarrar una moneda o 2 monedas para de la famosa marimba. La marimba era donde acomodaban las monedas, una cajita de madera o de plástico que todos los camiones la traían, y ahí se iba acumulando las monedas, los billetes los iban guardando aparte, y en la mañana cuando salía a trabajar el chofer, el camión, a las 2 horas ya estaba la señora en algún punto ahí esperándole para el chivo del día, o no sé, o de 2-3 días. De ahí salía para la coca, de ahí salía para los cigarros, para todo, de la famosa marimba. Ahora los choferes tienen que andar haciendo maromas, incluso por ejemplo aquí en la ruta 186, en la calzada Independencia y 5 de febrero, de ahí sale, por cierto, creo que es de las pocas rutas que veo que salen, hay siempre 2 o 3 camiones haciendo fila esperando a la gente. Más o menos el servicio es bueno. Bueno, ahí en cada salida siempre se para una persona y cobra dos pasajes en efectivo y le dice al chofer 2. ¿Sí? Ese dinero antes lo agarraban de la marimba. ¿Sí? Ahora ya no, ahora tienen que andar ellos buscando la forma de cómo van a sacar para los que barren los camiones, para el aseo de no sé, etcétera, para sus gastos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tendría que hacer aquí en Jalisco? Yo insisto mucho en que se tiene que seguir el modelo de la Ciudad de México. ¿Cuál es el modelo que hay en la Ciudad de México en el tema del transporte público? Pues es el que el gobierno de la Ciudad de México es el que se hace cargo de mover a la gente a través de una empresa que se llama RTP, Red de Transporte de Pasajeros. ¿Sí? Y lo que ha sucedido en la Ciudad de México es que le quitaron la ganancia a la tarifa. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, el Macrobús, que desde 2009 tienen la concesión del Macrobús en la calzada Independencia, ellos mueven al día, por lo menos hacen 250,000 viajes esa ruta. El Macrobús. El Macrobús, 250,000 viajes. ¿Cuánto sacan al día? 2,5 millones. Si es que todos pagáramos los 10 pesos, pero como hay descuentos, andamos que saquen 2 millones al día. De esos 2 millones, ¿qué tienen que descontar? Diésel, salario de choferes mal pagados o el que sea, seguridad privada y ¿qué más? Desgaste del camión. Desgaste del camión, pero por día, ¿cuánto se depreciará un camión por día? El caso es que les quedan de esos 2 millones de ingreso bruto. ¿Cuánto gastarán entonces? ¿Gastarán 1 millón? Yo creo que no.
Yo creo que con 500,000 al día cubren perfectamente el diésel de las... ¿Cuántas unidades deben de haber? Andarán como unas 60, 100 unidades a lo mejor. Que gasten 3,000 por día, son 300,000, con 500,000, 600,000 pesos. Ponle el millón. Ponle el millón, siendo gastalones. Bueno, entonces 1,000,000 de ganancias por día. ¿Cómo no va a ser negocio? Ahora, ¿de dónde sale ese 1,000,000 de ganancia? Pues de los usuarios, sí, claro, del pueblo. Claro. ¿Y quién pagó esa obra? Pues el pueblo. Ahorita que dices de quién pagó esa obra, de hecho yo lo dije muchas veces en el radio cuando lo empezaron a hacer el Macrobús, que era una obra que hizo el gobierno del estado, sí, y se la deja a los permisionarios. Yo decía que por qué yo tengo una imprenta, Juan. Sí. Yo dije, bueno, pues si el gobierno del estado me puede hacer también el favorcito a mí de ponerme un localito y yo pongo las máquinas, nomás con que me ponga el localito así con oficinitas, con suficiente, el galerón suficiente para meter las máquinas de la imprenta, todo acomodadito. Yo pongo las máquinas, así como si como acá que nada más pusieran los camiones. Yo también quisiera que hicieran eso por mí, Juanito. Pues sí, pero tú no eres del selecto club. Tú no eres del selecto club, ni los demás. Yo quiero hacer un breve historial. Por cierto, creo que está Osvaldo en la entrada. Dice. Pero sí. Ahorita le damos entrada a Osvaldo. Osvaldo se encuentra ahí afuera de la cabina para que le demos entrada. Bueno, yo quiero mandar un saludo a nuestros amigos que están participando. Ramón del Ángel Casillas, también Leopoldo Sánchez, mi querido Efraín Armenta, Edmundo Dantes y Ramón del Ángel Casillas. Bueno, un saludo que están participando a través del chat, estimados amigos, aquí ahora en el Escarabajo Radio. Ya luego irá también Adriana allá a Tópicos de mi Pueblo. Sí, claro, con todo gusto. Nos va a devolver la visita. Entonces, bueno, volviendo al tema del transporte público, haciendo historia, en 1945, en aquel entonces el gobernador Marcelino García Barragán, abuelo del futuro secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch, tuvo a bien el señor quitar los tranvías eléctricos porque pues estorbaban, y en su lugar de los tranvías eléctricos mandaron a los primeros camiones urbanos. Y bueno, pues ahí está ahora. La Alianza de Camioneros fue la primera empresa de transporte público aquí en la ciudad. Alianza de Camioneros. Y ya vemos quién es Alianza de Camioneros ahorita. Es la empresa que más rutas tiene en la ciudad. Tiene más de 50 rutas. Pues incluso la del Macrobús pertenece a la Alianza. Entre ellas el Macrobús de la Calzada, y la joya de la corona es la ruta Sexo 80, la 380, ¿no? Hasta en el Facebook decían de broma, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Añoraban ya la ruta 380 porque pues daba, dentro de todo el mal servicio que daba, hacía más paradas la ruta 380, ¿no? Daba más chance, ¿no? Daba más chance. Y ahora el Macrobús, el Peribús que entró en sustitución de la ruta 380, también es de la Alianza de Camioneros, ¿no? Y ellos en sus propias palabras, en sus propios números, en sus propias cifras, el Macrobús ahorita hace un promedio de 300,000 viajes al día. 300,000 viajes al día. Ahí ya estamos hablando ya no de 2 millones, estamos hablando de 3 millones de ingreso bruto. Bastante dinero. Ya llegó Osvaldo, pero vamos a un corte y ahorita que entre en el siguiente corte. Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos con más Punto I Radio. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México.
Amero. Nunca como ahora el precio de la riqueza fue tan asequible. La economía está siendo sacudida por una realidad desconcertante. En la era de la agricultura, la riqueza era la tierra. En la era industrial, la riqueza era el capital. En este momento, la información es abundante y a bajo precio o gratuita. La nueva moneda se llama conocimiento. En los tiempos que vivimos, la riqueza es la información. Te presentamos el Amero. Amero es la primera criptomoneda mexicana con su propio blockchain, 4 veces más segura que cualquier otra criptodivisa en circulación. Amero no solo respalda y hace crecer tu dinero, sino que al ser una divisa digital con un compromiso ambiental, resguarda y protege al medio ambiente a través de sus terrenos y activos con fines ecológicos y ecoturísticos. Pero eso no lo es todo. Amero no solo busca rescatar la economía del continente, sino que buscamos preservar lo más valioso de él, sus comunidades vulnerables y su biodiversidad. Es por esto que Amero se encuentra respaldada en bienes raíces en forma de zonas ecológicas resguardadas, algunas con infraestructura ecoturística. El equipo detrás de Amero garantiza la transparencia total de nuestros activos anclados en minas de metales preciosos, además de las reservas naturales que estarás ayudando a proteger como inversionista en nuestra plataforma. Amero. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale click. Síguenos en el punto exacto, .i. Bien, regresamos aquí a Más Punto y Radio y seguimos platicando con nuestro buen amigo Juan Vázquez Ocampo, pero también ya se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Osvaldo Sandoval Guasano, mejor conocido como El Piña. Bienvenido. Gracias, Osvaldo. buenas tardes Juan, buenas tardes Osvaldo. Muchas gracias por recibirnos aquí en Escarabajo Radio. Bienvenido. Tenemos varios saluditos, entre ellos el de Osvaldo Sandoval, dice: me agarró la tormenta en la moto. Saludos a ambos en el programa. A ver, platícanos qué pasó. ¿Está fuerte la lluvia? Sí, salí con tiempo suficiente, salí bien, todavía hasta Plaza Patria de Américas, allá nos agarró la tormenta, nos protegimos un poco en el desnivel, pero no me había tocado ver inundado, sobre todo esta de Reforma, de Américas hacia acá. Literal nunca me había tocado el ver inundado Manuel Acuña, hasta la banqueta, y que estuvieran coches varados. Dije, caray, sí, se hace un río con ganas. Se hace río aquí enfrente. Sí, pero aquí estamos ya bien. Muy bien, comprometidos, gracias. Bienvenido. Efraín Armenta dice: saludos a Juan Vázquez Ocampo, quien es el más conocedor de los problemas sociales y del transporte en Jalisco. Gracias, Efraín. Un fuerte abrazo. Saludos. Ramón del Ángel Casillas dice: muy mal pagados el salario de los choferes del macro, por eso no está el servicio completo, porque están solicitando a cada rato choferes. Es lo que te decía, es que, y no nada más del macro, de todos en general. Están cortados por la misma tijera. Sí. Efraín Armenta dice también, dice Osvaldo, dice: me agarró la tormenta en la moto. Y Efraín Armenta dice: protege tu salud, estimado amigo, sé que te cuides. Gracias amigo Efraín, un abrazo hasta allá. Edmundo Dantes dice: entró un comercial de Amero, ¿por qué? Porque porque hay un comercial de Amero, o sea, nosotros no vivimos del aire. Edmundo Dantes dice: saludos Juan, saludos. Abel Rodríguez dice: saludos amigazos Juan y compañeros desde Ameca. Saludotes. Saludos, Abel. Gracias por estar aquí con tus amigos de Punto I. Mi querido Osvaldo, estamos hablando del transporte público en Guadalajara. ¿Cuál es tu opinión del transporte público en Guadalajara? Sabemos que traes moto, pero muchas veces yo me he fijado que te subes al transporte público. Mira, efectivamente, como ya lo mencionaron aquí, el mayor conocedor y artífice de las luchas en contra del transporte público actualmente es Juan Vázquez Ocampo. Hubo algún tiempo en que como estudiante
A mí me tocó con la otrora Federación de Estudiantes de Guadalajara, en la que llegamos a meter 200 unidades de transporte público por el incremento. Cuestión que vemos que ahora la FEU pues, está muy apaciguada y no influye mucho en estos temas. Me sorprendió mucho que ahora con lo de Huentitán le hubieran atorado pues Javier Armenta a varios que les alcanzó para un posicionamiento político, pero que realmente el transporte público, que ha sido generador cada vez más de lucro, porque ahora resulta que ya antes nomás había un sindicato de trabajadores de choferes del transporte público. Ahora el transporte público te da para que haya operadores de elevador en el tren ligero, operadores de limpieza, afanadores y seguridad en las del macrobús, en las de el peribús. Entonces se ha generado mucha nómina a raíz del transporte público, pero el primer afectado es el ciudadano, ¿no? El usuario, efectivamente, porque es al que le afecta en que no haya rutas. Hubo un tiempo en que, acompañado de Juan y varios luchadores sociales activistas en el centro, peleábamos que no desaparecieran las rutas aledañas al tren ligero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el tren ligero tiene elevador, el nuevo tiene accesos viables para el adulto mayor, hay de una terminal a otra son 15, 20 cuadras y dejas al usuario que va en silla de ruedas, al adulto mayor, a distancia muy lejana de donde tiene que ir él, ¿no? O sea, está las pescaderías del mar y la otra está hasta Arcos de Zapopan. Y si van, digamos, un punto inmediato al CIS de Zapopan, que está a la mitad del camino, esa persona con bastón, esa persona con muletas, ¿cuánto tiene que caminar? Por no haber una ruta que la deje más cercana. Si los gorditos nos quejamos, imagínate. La otra, hasta Plaza Patria. Igual, si vas al ISSSTE, a un punto intermedio real de emergencia, de urgencia, o sea, esta persona tiene que caminar. Entonces solicitábamos pues que no desaparecieran todas las rutas, no le hace que tuvieran que ser específicas, que fueran para el adulto mayor, para alguna situación especial, y aparte de el costo de los millones y millones de gente que usan el transporte público en el día a día. Pero lo malo es de que el transporte público, insisto, ya tiene que alimentar elementos de seguridad, afanadoras, afanadores, gente operadora para los elevadores, pero deja de eso, ellos como quieran, la afanadora limpia, el de seguridad está protegiendo, pero nombran directores y directores, hay un director por área y nomás estamos alimentando a los jefes, a los directivos, y los perjudicados es como siempre la base trabajadora y el usuario, ¿no? Mencionaban ustedes, aunque llegué tarde, estaba viendo también el programa, estaba nutriéndome, y efectivamente no solo 9.50, ¿no? Ya es hasta el uso de la tarjeta que prepago. Ya tienes una tarjeta prepago, llámese el adulto mayor y llámese el usuario ordinario, o sea, que para que según ellos, a fin de que no pierdas esos 50 centavos, pero pues de todos modos adquieres la tarjeta. Que tiene un costo. Claro, o sea, al final de cuentas, ellos están en todo el ambiente de ser generadores de ingresos, porque obviamente tienen que tener un proveedor de ese instrumento que es la tarjeta, tienen que tener un proveedor de los sistemas manuales de ingreso, de todo, hasta de la que te abastece la tarjeta o te vende el ticket. Sí, claro, es todo un sistema. Efectivamente. Muy bien, decía hace rato Juan en esta parte, compara el transporte público de Guadalajara con el de la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia más notoria, Juan? La diferencia concreta es que en la Ciudad de México quien otorga el servicio mayoritariamente es el gobierno de la Ciudad de México. Porque el Estado es el que está obligado a la movilidad. ¿Quién está obligado a otorgar los servicios públicos? Pues el gobierno, el Estado. ¿Sí? En la Ciudad de México hay una empresa que se llama RTP, Red de Transporte de Pasajeros, que es el equivalente a lo que era Servicios y Transportes aquí, y el Sistecosome. Las dos empresas
ya las quebraron por la inmensa corrupción que había y la indiferencia de nuestro pueblo. También eso hay que acotarlo, ¿no? La clase política en general aquí en Jalisco, de todos los colores, todos, no le entran al asunto del transporte público. En esta campaña que acaba de pasar, pues yo decía que nos están condenando a otros 6 años de padecer un mal transporte público. Ni la candidata del PRIAN, Laura Aro, ni la candidata de la Alianza de Morena, Claudia Delgadillo, ni mucho menos Pablo Lemos, que era el candidato de Movimiento Ciudadano, que es el gobernador electo. Que es el gobernador electo hasta que termine el litigio que hay, pero bueno. Pero seguramente lo va a terminar. Bueno, será otro tema, ¿no? Será otro tema. Pero ninguno de los 3 aspirantes a la gobernatura de Jalisco hablaba o le importó un comino el tema del transporte público, a pesar de que la mayoría de tapatíos nos movemos en el transporte público. De cada 3 personas que ustedes vean en la calle en la ciudad de Guadalajara, 3. De cada 3, 2. De cada 3, 2 nos movemos en el transporte público y el otro se mueve en su camioneta, en su carro, en sus propios medios, ¿no? No, pero deja de eso, Juanito. De repente la movilidad en Guadalajara es tan complicada que, por ejemplo, a Osvaldo trae su moto y yo lo he visto en el camión. Yo traigo el carrito. Hoy vine porque el programa de hoy que hacemos con Xochitl Suárez, no se lo pierda, a las 8:30, va a estar buenísimo. Termina a las 11 de la noche. Ya no hay transporte público a esa hora. Entonces también tengo que venir en el carro. Pero yo la mayoría de las veces tomo el transporte público. Me puedes ver en el camión, me puedes ver en el tren ligero. Les digo, raras ocasiones utilizo también el carro, sí lo uso, pero de esos, o sea, no necesariamente lo usan nada más el camión quien no tiene transporte público, quien tiene un transporte privado. Quienes tenemos auto o moto también, de repente sí utilizamos el transporte público. Es necesario, Juan, para todos. Claro, y también entre mejor sea, entre más eficiente sea el transporte público, pues se facilita más que se deje de usar al automóvil. O sea, es algo directamente proporcional. Claro, de acuerdo. El mejor servicio de transporte público, pues ya no es necesario que te lleves el carro. Imaginemos ahora que estamos con la intención de que se llegue la línea 3 hasta Tezistán, Santa Lucía y Valle de los Molinos, y luego que de la Central Nueva al centro de Tonalá, imagínate lo que es subirse en Valle de los Molinos y llegar al centro de Tonalá en el tren ligero. O sea, ¿cuánto va a ahorrarle a la gente de gasolina, de tiempo, de estrés? Lo que es manejar desde Valle de los Molinos al centro de Tonalá, pues yo creo que debe ser 1:30 por lo menos. Sí, fácil, por lo menos fácil. 1:30, ¿no? Entonces, ¿por qué el transporte público no se puede mejorar en Guadalajara? Todo esto que nos dice Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de que nos presume la movilidad, que somos de los mejores estados, etcétera, etcétera, pues sí, pero en el fondo el problema sigue. O sea, el servicio se acaba a las 9:30 de la noche. Sí, claro. De las colonias al centro, a las 9 de la noche, 9:30 ya, andas batallando para venirte al centro. Y ya lo que es del centro a las colonias, pues sí andan hasta las 10, 9:30, 9:40, las 10. Sí, agarrando las últimas corridas. Las últimas corridas, Juanito, ¿no? Vamos a ir a un corte. Claro. Y ahorita continuamos. Vamos a un corte, regresamos con más Punto I Radio. Otra vez llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale clic. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com
Información fresca, veraz y oportuna. Con las noticias más relevantes. www.alJalisco.com. Diario.al-Jalisco, periodismo de tesis. www.aljalisco.com. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas. El programa de vivienda Caderita, en alianza con la plataforma Amero, te ofrece la posibilidad de tener un patrimonio para toda la vida. Para tu comodidad, ya recibe la criptomoneda Amero. Hasta un 30% en el enganche y el resto en 100 mensualidades sin intereses. Aprovecha la oportunidad de Teocaltiche con criptomoneda Amero. Informes por WhatsApp al 49 51 27 47 71. Amero. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale click. Síguenos en el punto exacto, Punto I. Regresamos con más Punto Radio y tenemos más saluditos. Dice Efraín Armenta: no cabe duda que por todos lados el pulpo camionero es un explotador, explota al pueblo, a los choferes y al mismo gobierno, de que él mismo es cómplice socio. Gracias, Efraín, un fuerte abrazo. Edmundo Dantes, de Resistencia Civil, dice: los elevadores del periférico sirven para asaltar a la gente y los de seguridad privada solo están de adorno para molestar al ciudadano. Y no tienen luz. Además, dice: por cierto, ya estamos hartos de tanta gente en seguridad privada, muchos mal preparados, prepotentes, payasos que se creen la gran cosa y no sirven para nada. Lo curioso, se incrementa la delincuencia y se incrementan las empresas de seguridad privada. Qué raro, ¿verdad? Ramón del Ángel, gracias Edmundo por tu comentario, un fuerte abrazo. Ramón del Ángel Casillas dice: ¿cuál protegen? No sirve la gente de seguridad del macrobús. Hay una pandilla que roba en el macrobús, están identificados y no hacen nada las autoridades. Gracias, Ramón, un fuerte abrazo. Manuel Rincón dice: felicidades al programa, saludos mi hermano Adrián, a Osvaldo y a Juan del Lobo Rincón. Saludos, mi querido Lobo. Saludos, amigo. Un fuerte abrazo. Carolina González dice: la diferencia, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México y el tren ligero de Jalisco es que el metro se descompone y se quema a cada rato, y el tren ligero nomás suspenden el servicio porque ya se aventó alguien a las vías. Ay, qué fúnebre comentario. Saludos, mi profe consentido, saludos a tus invitados. 54 años el metro ya. Así es, ya un buen rato. Gracias, mi querida Carolina. Carolina González es reportera de su diario Puntual Jalisco. Si usted quiere estar debidamente informado, www.puntualjalisco.com. Ahí encontrará la noticia veraz y oportuna todos los días, y obviamente las notas de nuestra querida amiga Carolina González. Te mandamos un fuerte abrazo, Caro. Gracias por estar con nosotros. Raúl López dice: en Jalisco todos los partidos políticos utilizan el transporte público como bandera política, y llega un gobierno, llega otro, y el transporte público va de mal en peor. Bueno, pues ahorita decías que en esta campaña nadie se aventó el tiro con el transporte público. No. ¿Sabes por qué, Juan? Porque está en 9.50 y no se ha movido desde hace como casi los 10 años que no les han subido a los trabajadores. Bueno, la tarifa con Aristóteles Sandoval estaban 6 y la subió a 7 pesos en el 2016. Pero cuando se introdujo la ruta empresa quedó en 9.50. Sí, y por cierto, ahí lo que comentabas de que, Osvaldo, de que los estudiantes están ya muy domesticados. A eso iba. Muy a mí me gustó mucho el comentario que hizo Osvaldo. Son muy, pues hay una dosis muy elevada de cinismo del gobierno actual y de los anteriores, no nada más ahorita.
y ya le hallaron la manera de cómo perjudicarnos y que de alguna manera no pase nada. Empezaron a autorizarle a las rutas que subieran, las que se fueran certificando, ¿no? Esa famosa certificación. A los 950. ¿Sí? Entonces, hoy autorizaron que subiera la ruta X. Y la gente de esa ruta pues hizo corajes y todo, pero los demás tranquilos, porque su tarifa estaba todavía en 7 pesos. A los 15 días le autorizaban a otra ruta de por allá. Y ya se enojaban aquellos y estos ya se empezaban a acostumbrar. Y así se la fueron llevando, así se la fueron llevando. Sí, es como, ya no era el aumento. Es como cuando pones la rana en la lumbre, ¿no? Sí. Que le la vas calentando poco a poco y la rana no va sintiendo hasta que quede. Bueno, así hasta que nos sirvieron aquí estos carajos. Y ya no pasó nada. Ya no es lo mismo que te suban la tarifa de un día para otro en toda la ciudad a que te la vayan dosificando. Y cuando despertamos, pues ya estábamos en 10 pesos por los 50 centavos que se roban. Okay. Mi querido Osvaldo, esto de los estudiantes, de hecho yo recuerdo que nada más iba a haber incremento al transporte público y agarraban y secuestraban los camiones, incluso hasta los incendiaban. Ya tiene muchos años que no se da eso, pero creo que sí hace falta la intervención de la FEU para que hagan esas marchas, esas manifestaciones que siempre hacían los estudiantes bien habidos, no los que eran vagos, pues, porque sí había eso, ¿no? Sí había los vagos que se llevaban los camiones y los quemaban. Mínimo un posicionamiento, ¿no? O sea, mínimo un posicionamiento, ¿no? Y no lo ha habido. No lo ha habido, justificándose con que ellos ponen, hubo un tiempo en que ponían un transporte del tren ligero a CUSEA y que era sin costo para el estudiantado, como economizándoles una ruta. Pero al final de cuentas los demás salían afectados, los que no venían por esa ruta. Entonces, de alguna u otra manera, y ahora ya no la propia base trabajadora se manifestaba. Olvídate de la sociedad y los estudiantes, los propios agremiados, los propios sindicalizados se manifestaban, ¿sí? Nombraron el tema de pensiones, pues desde que estaba Paco Ramírez Acuña ya. Cuando cierran Sistecosome, lo cierran con un activo de 500 millones de pesos, o sea, con un activo. Y para liquidarlos no se necesitaban más que 60 millones de pesos. Y eso hay fecha que no los liquidan. Porque cuando cierran Sistecosome, lo cierran con un activo de 500 millones de pesos. No había pérdida. Y no pueden liquidarlos desde hace 20 años. Caso contrario a servicios y transportes. Que son con 50, 60 millones de pesos se cubre el total de la liquidación de estos trabajadores. ¿A dónde fue a parar el presupuesto, no? Digo, y comúnmente es lo que se viene dando en el transporte público, que cuesta millones darlo de alta y luego para finiquitar rutas, para finiquitar a los... algo que hicieron antes, escuchabas al minibusero, digo, tan solo ahí en el barrio, en la colonia, llegaban y se estacionaban los minibuseros porque eran los dueños del camión, porque eran los dueños cuando del era un camión. Exacto, y ahora pues que son empresas que ahí está, desaparecieron servicios y transportes allá rumbo a Tezistán, y empiezan a desaparecer, y ahora son elefantes blancos, esos espacios grandes que servían de taller de servicios, que servían de alguna manera, había gente que se beneficiaba, que ya no había servicio a las 11 y ubicaban a los choferes que vivían por aquella zona y ya, pues vente, voy a guardarlo y ahí te ahorras el regreso, ¿no? En algún momento también, en algunos programas que estuvimos con Juan, nos compartía del servicio nocturno que dejaron de buenas a primeras de funcionarlo, que estaría genial, digo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ya antes las jornadas laborales eran de mediodía, eran semana inglesa, de lunes a viernes, y ahora te hacen desquitar. Tenías chance de salir de un trabajo a las 2, 3 de la tarde y ingresabas al otro a las 4 o 5, y ahora ya no te dan chance. Ya el que trabaja tiene que ser nocturno. Los que son vienen en los Walmart, en los Aurrera, en los
en las tiendas de autoservicio que cierran a las 10, 11 de la noche ya no agarran servicio. Pero que peor te la cuento, los mismos choferes de los camiones. O sea, aparte de que No hay que 10 años, regresen ya. hace 10 años que no les aumentan el sueldo, ahorita el problema es que ya no hay suficientes choferes para los camiones. ¿Qué está pasando? Están doblando turnos. Hay camioneros o choferes que llegan a las, no sé, creo que empiezan como a las 4 de la mañana el turno. Sí. O sea, se tienen que ir de su casa a las 3 de la mañana. y terminan el turno a la 1 de la mañana, llegan a las 2 a su casa, mejor se quedan a dormir en el camión para empezar su ruta el otro día. O sea, están viviendo prácticamente dentro del camión. Dentro del transporte público. Y eso en tarde que temprano va a reventar con los choferes de los camiones, y los perjudicados vamos a ser todos los usuarios del transporte público. Sí, tal cual. Y lo notas luego, porque desde que te subes parece cocina el tablero, y el fondo parece recámara, ¿no? Ahí ves ya enrollada la colchoneta y todo. Exactamente, así. Es lo que le sirve, ¿no? Pero desgraciadamente, digo, algunos corren con la fortuna de que durante mucho tiempo nada, y otros los ubican y pues van al asalto porque saben que tienen dinero, el celular, las pocas o muchas pertenencias que puedan portar en el momento de pernoctar en el propio camión, efectivamente. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos con más Punto y Radio. Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Repostería Dival, una empresa fundada desde 1997. Repostería Dival, la magia de la repostería. Repostería Dival, innovando para el beneficio de sus clientes, ya recibe ameros en sus 2 domicilios. Repostería Dival te ofrece galleta artesanal elaborada en materias primas respaldadas por ISOs, libres de ácidos transgénicos, empacados en estuches 100% grado alimenticio. Te atiende en sus 2 domicilios: Esteban a la Torre 2747A, Colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara. Calle Dunas 214, Colonia Lomas del Canichín, en Tonalá. Teléfono 33 36 62 19 11. Repostería Dival, la magia de la repostería. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale click. Síguenos en el punto exacto. Punto y. Regresamos con más Punto y Radio. Efraín Armenta dice: las diferentes rutas de la zona metropolitana explotan al máximo las capacidades de servicio, teniendo que esperar el usuario hasta 3 camiones para poder abordar uno, ocasionando con esto que el tiempo de llegada a su casa se alargue. Por esta causa, el viajero reduce su tiempo de disfrute en familia. También por lo mismo, por la falta de choferes, los camiones están pasando más tardados. Hey, eso nos lo explicaba el líder sindical, que como tienen menos choferes, pues entonces las rutas están pasando cada vez con un tiempo más largo. Si pasaban cada 15 minutos, están pasando cada 20, cada 25 y a veces hasta cada media hora. Así es. Entonces, eso tiene mucha razón. Llegas media hora o 45 después a tu casa, por estar en la esquina esperando el camión, pudiendo disfrutar ese tiempo con tu familia, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es la solución a este grave problema? A ver, Juanito, tú decías que en México que cobraban 5 pesos y que si allá pueden, porque aquí no. Yo lo he dicho 1000 veces, Juanito, pero creo que gritamos en el desierto. Así es. Bueno, las tarifas, fíjense bien, las tarifas de la Ciudad de México van desde los 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos. No hay más. Y bueno, y luego lo que le sigue ya el servicio concesionado, el Metrobús de la Ciudad de México cobra 6 pesos, los camiones concesionados cobran entre 7.50 y 8.50 dependiendo, hasta los 12 kilómetros 7.50, de los 12 kilómetros en adelante 8.50. Esa es la tarifa en la Ciudad de México. Adultos mayores viajamos sin pagar nada. Hay servicio nocturno de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, allá se llama Nochebús, y lo mismo, sin pagar los adultos mayores. O sea, bueno, ¿por qué allá sí y por qué aquí no? Aquí en el 2011 con Aristóteles, no era Aristóteles, el anterior, ¿quién era? Emilio González con Márquez. Emilio González Márquez, aquel que le daban asquito a los gays, dice. Bueno, con Emilio se instauró el búho nocturno, que era un buen servicio. O sea, empezaron cobrando 10 pesos en el 2011 y en el 2013 dijeron, ¿saben qué? Ya no le seguimos, y ya con la tarifa de 15 pesos. ¿Por qué no siguieron? Bueno, el argumento fue que había inseguridad, que los asaltaban, y no lo dudo. Pero ¿sabes cuál era el argumento real? Sí, en el fondo. Pues no es negocio. No era negocio, exactamente, no era negocio, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a que sus camiones vayan llenos, ¿no? Entonces, y además su camión tenía que... terminaba su turno y luego tenía que entrarle en la noche, y el otro día ahí va, o sea, no descansaban sus camiones, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se requiere? De entrada, vamos a poner a prueba a los nuevos diputados locales de Jalisco. Vamos a solicitar que se eche a andar nuevamente, que se reviva, que se decrete la creación de otra empresa de transporte público del Estado y que sea administrada por el gobierno en turno, el que sea, ¿sí? Y el que empieza a robar, pues que lo metan a la cárcel. ¿Por qué en la Ciudad de México funciona? ¿Por qué allá sí se puede y acá nos dicen que no? ¿Y cuál sería la primera tarea de esta nueva empresa de transporte público? Pues el servicio nocturno, que empiecen por eso, por el servicio nocturno. Para que se vayan acostumbrando a tener negocio. Claro, sí, que empiecen por el servicio nocturno, y luego, bueno, pues la ruta que empiece a fallar, pues a ver, señores concesionarios, ¿no puedes? No, pues a ver, échame la concesión y va a entrar servicios y transportes. Sí. No que entre a competir, sino que empiece a dar el servicio donde ellos no lo quieren dar. Donde el Estado cumpla su función. Algo parecido a lo que está haciendo el gobierno federal con la red de internet de Comisión Federal. O sea, Telcel no quiere llevar el servicio allá al pueblito donde nada más hay 10 casas, porque pues no le conviene poner una antena y no hay. Bueno, pues Comisión Federal sí va a llevar el servicio hasta allá. Bueno, pues lo mismo puede suceder en el tema del transporte público. Que es que el gobierno del Estado, que el Estado retome su responsabilidad. No tienen que ser los particulares. Los camioneros no tienen la culpa, mucho menos los choferes. Al chofer se le puede reclamar que maneje bien, y si no maneja bien, dale un zape, ¿no? Pero él no es responsable del mal servicio. Es el propio sistema que así lo promueve, así lo requiere además. ¿Sí? Si nosotros fuéramos dueños de una ruta, ¿sí? Iba a decir, espérate, oye, no, ¿cómo que quieres meter más camiones, Adrián? No, espérate, con esos, aguanta un poquito. Oye, la última, no, pues ya mira, a las 10 ya, ¿para qué echas el último viaje, del viaje de las 12 de la noche, si ya no hay gente? Ya no hay gente. Mi querido Osvaldo, ¿cuál sería tu opinión para tener un transporte público más adecuado en el estado de Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana? Yo digo, nunca es tarde, pero ya tanta privatización y tanta metedera de mano, yo creo que sí debería de haber una prueba de fuego para la nueva legislatura que se viene ahora antes de diciembre, para que efectivamente también
en comunión con la Secretaría de Vialidad, haya buenos acuerdos, porque ellos solos buscan los pretextos y los generan, ¿no? Ahora con el tema de el propio gobernador electo que dijo que iba a desaparecer el tema de la verificación, el tema de la verificación, que pues hasta donde yo sé está votó y se acordó por varios años ya, o sea, ya lo acordó el Congreso, ya está concesionado, ya es una ley, o sea, difícilmente, y si lo hace, lo tendría que pagar el gobierno, y son miles y miles de, pues, 3 millones de vehículos, y yo pienso que de ahí no menos de 500,000 son de transporte público. O sea, porque aunque mucha gente cuente con un vehículo, con una motocicleta, somos millones de habitantes los que estamos en el estado de Jalisco. Y a veces sí da pena que haya mejor transporte en el interior, en Ciudad Guzmán, en Autlán, en algunos lugares del interior del estado de Jalisco, que en la propia zona metropolitana, ¿no? Definitivamente, incluso ya le están haciendo al tren ligero. He tomado un par de fotos y las subo a las redes sociales y les digo, ojo, no es la Ciudad de México, es el tren ligero de Guadalajara. Que de repente ya vas como sardina, ¿no? Mis queridos amigos, la verdad es que una plática muy amena. Yo creo que este tema da para mucho más. Sin embargo, el tiempo es inexorable, se nos ha venido encima. ¿Algo más que quieras comentar, Juanito, para nuestros amigos? Pues eso, que el reto es que el Congreso del Estado de Jalisco decrete la creación de otra empresa de transporte público, pero lo tenemos que empujar entre todos. Sí, claro. ¿Sí? Y el primer paso es informarle a la gente a qué se debe el mal servicio. Y aquí, para eso estamos nosotros. Para eso estamos. Muy bien. Mi querido Osvaldo. Pues bueno, ya no alcanzamos a leer todos, pero aquí muy atinado el comentario de David Rentería, que dice que la bronca es que los funcionarios se están metiendo en los negocios de la iniciativa privada, bueno, probada, cuando solo tienen que ser gestores públicos. Efectivamente, es lo que mencioné yo desde el inicio, que ya era la gestión, que ya era el gobierno, que ya eran generadores de espacios, que ya no nomás es el transporte público, sino la generación de espacios y direcciones, ¿no? Que lo ves constantemente en las diferentes administraciones cada 6 años. Yo le abono a que la propia ciudadanía, el propio hace poquito celebramos al buen chileno que vino a la Universidad de Guadalajara, al presidente de Chile, que hizo su comentario, ¿no? Y sigue retumbando, y yo pienso que debería retumbar hoy con más ganas, de que todo aquel joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? O sea, porque efectivamente los jóvenes por esencia son rebeldes, por esencia pero ahora su rebeldía nada más la muestran en redes sociales, en defender ciertos posicionamientos morales, y ya no tanto de lucha, ¿no? Combatientes. Yo digo que tiene que haber conciencia por parte de la ciudadanía, como dice Juan. Tenemos que concientizar y tenemos que motivar a que se haga una manifestación pacífica, pero empoderada y bien enfocada única y exclusivamente al transporte, ¿no? Porque siempre iniciamos con una lucha y se suman diferentes agrupaciones, y ya al día de la manifestación se desvirtúa la información. Firmes en un solo tema, firmes, como dice Juan. Yo le abono a que efectivamente ninguno de los aspirantes a la gobernatura se enfocó al tema del transporte, y hay que celebrar que haya gente como nuestro amigo Juan Vázquez Ocampo, combatiente, y que aún hoy en día no quita el dedo de la llaga. Y ahí sigue. Ahí sigue. Muy bien, mis queridos amigos, bueno, gracias. Recuerden, esta es su casa, los micrófonos siempre abiertos. Gracias. Y bueno, ya estaremos yendo con Juanito y con cuando Osvaldo, gusten también a Visor Metropolitano. para que esa información siga llegando a todos nuestros amigos, a los radioescuchas y a la gente que se encuentra detrás de estos micrófonos y cámaras. Claro que sí, muchas gracias. Juan, por haber venido. Gracias y buenas tardes a los compañeros detrás de cámaras. Muchas gracias. Amigos, se despide de ustedes el profesor Adrián Rangel, y nos vemos y nos escuchamos en un programa más de Punto I Radio. Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.